Quiero invitar a que abran su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores de la ira más extrema. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que por medio de ella seamos confrontados con nuestros pecados y también, Señor, que seamos edificados. Te pedimos, Señor, que tú pongas un corazón atento y humilde en nosotros, Señor. Y también me uses a mí para poder predicar tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que las personas o que los pastores, incluso la gente le dice a los pastores, que cada una de las canas que tenemos le pertenecen a algún hermano de la iglesia? ¿Han escuchado eso? Bueno, yo les he dicho eso, así que sí lo han escuchado. Yo sé que algunos saben cuáles son las propias. Y muchas veces la gente o los pastores nos quejamos de los rebaños, ¿cierto? Así como los propios rebaños, las propias iglesias también se quejan de sus pastores. Y a veces con toda razón, viceversa. Es muy difícil reconocer las cosas buenas en otra persona, ¿cierto? Incluso en nosotros mismos. Uno tiende a pensar, creo, que cuando uno piensa una característica propia, es muy probable que lo primero que diga es un pecado. Algo así como, soy súper orgulloso. Oh, no tengo por qué tener orgullo de eso. No, yo tengo, ¿se han fijado esa gente que dice, no, es que yo tengo un carácter fuerte? Su carácter es fuerte, es débil, porque la personalidad lo está dominando y lo está llevando a pecar. O las iglesias o los pastores dicen de sus iglesias, no, es que los hermanos son muy porfiados, no escuchan, no hacen caso, ¿cierto? O por ejemplo, oye, qué bueno eso que dijo tal persona en la tele. Una vez le dije a alguien, no me acuerdo a quién, así que le dije, lo vengo predicando hace 10 años. Y porque era un psicólogo de no sé qué, ahí tenía importancia. Es muy difícil en todo dar gracias por aquellos que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque somos muy desagradecidos. El apóstol Pablo lo que hace en esta parte es agradecer a Dios por la congregación a la que él le estaba escribiendo en Tesalónica. El apóstol Pablo tenía la intención de animarlos y también de explicarles algunas verdades que probablemente no había alcanzado a enseñar, y sobre todo la segunda venida del Señor, sobre las cuales había muchas dudas. Y esto no es de ese tiempo. Yo estoy seguro que si hago ciertas preguntas de la venida del Señor, todos pueden responder algo distinto.
¿Cierto? ¿Qué es primero, el arrebatamiento o la segunda venida? Nadie se atreve a preguntar por lo que acabo de decir. Fue muy mala idea. Pero, a contestar. Pero algunos creen que es antes. Y dice, después de la segunda venida. No, son simultáneos. El Señor va a reinar aquí, literalmente en la tierra, con nosotros glorificados y con otras personas que no lo están. O que viene un gobierno de los judíos, etcétera, etcétera. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Cree que vamos a estar en el cielo para siempre? Eso no va a pasar. Lo voy a dejar con las dudas porque de eso no se trata el sermón. Pero lo vamos a tratar más adelante. El apóstol Pablo está dando gracias por los tesalonicenses. Y el sermón 3 se llama de esta forma. Pablo agradece por los tesalonicenses. En primer lugar, hay una gratitud por su recepción de la palabra de Dios. Hace algún tiempo estábamos orando con el consistorio y yo sigo orando. De hecho, lo que oro antes de subir al púlpito, que es que el Señor abra los corazones de la iglesia para recibir la palabra de Dios y ser obediente. ¿Le parecerá absurdo? Porque uno daría por hecho que cada creyente llega el domingo a escuchar la palabra de Dios con atención, porque sabe que la necesita, porque es un alimento. ¿Quién se siente un poco mal o distraído cuando no toma café durante el día? Adictos. ¿Quién se siente mal si no toma mate? Superadicto. Cuando alguien no come azúcar, ¿qué le pasa? ¿Alguien le falta el azúcar? Diabético, mi papá. La Cami también. No todos quisieron reconocer que comen azúcar a cuchara. Cuando nos hace falta algo, nosotros recurrimos a ello. Decimos, oye, me está haciendo falta azúcar. Y, no sé, chocolate. Medio kilo de chocolate. No es chiste, yo conozco a alguien que se puede comer medio kilo de chocolate. Sola. Entonces, chocolate, café, lo que sea. Sabemos que necesitamos, pero ustedes llegamos aquí nosotros todos los domingos diciendo, ¿cuánto necesito de la palabra de Dios? O si no viene un domingo a la iglesia, dice, tanta falta que me hizo la palabra de Dios que uno anda como desajustado toda la semana. O cuando no oro, o cuando no hablo con mis hermanos, etc. Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que ya dijo en el 1:6. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu. Aún en medio de muchos sufrimientos llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo está hablando de cómo ellos recibieron la palabra, de cómo ellos la recibieron con gozo, pero ahora pone de relieve que está mostrando cómo el Señor, cómo los tesalonicenses la reciben. Ya es como, no respecto de cómo el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en ellos, que ya lo dijo, sino cómo la actitud que tuvieron ellos mismos. O sea, cómo ellos reaccionaron frente a la palabra de Dios. Y Pablo da gracias por esa situación de que los tesalonicenses son evidentemente creyentes, sabios y obedientes a la palabra del Señor. Yo creo que ese es el mejor galardón aquí en la tierra, la mejor corona en la tierra para un pastor, que su iglesia sea de esta manera. Estoy utilizando palabras bíblicas, como dice Pablo, cuando habla de las iglesias. Ustedes son mi corona, ustedes son, miren lo que yo les voy a presentar delante del Señor. Eso es lo que debería sentir un pastor por su congregación. Cuando un pastor sabe que la iglesia, que sus hermanos
No le están haciendo caso a la palabra de Dios, no a él, a la palabra de Dios. Es sinceramente algo, por lo menos, que no produce alegría. A Pablo sí le producía alegría y gratitud, porque era evidente que los tesalonicenses estaban obedeciendo la palabra de Dios. Cuando prediqué la serie de familia, yo les conté, ¿se acuerdan? ¿Para qué voy a predicar otra vez lo mismo que todos los años? ¿Por qué? Debo reconocer que estaba un poco chato. Y luego digo, bueno, es porque es la palabra de Dios y punto. Y vamos a hacer ese énfasis en ese tema esa semana, ese mes y punto. No hay más explicación. Primeramente, la iglesia no debe obedecer al Señor para agradar a su pastor. Primero, lo debe hacer para agradar al Señor y porque el Señor se lo merece. Porque es digno de esa obediencia al Señor. De pasadita, nosotros los pastores sí damos gracias al Señor cuando el pueblo está obedeciendo su palabra. Pablo podía hacer esto. Yo personalmente en muchas ocasiones sí lo he hecho, sí lo he podido hacer. Y doy gracias por esta congregación. Porque aunque no todos, hay algunos que evidentemente han crecido en su compromiso espiritual. Y quiero decirles eso, que han crecido, que han tomado responsabilidades. Y ojo, no solo responsabilidades en la iglesia, sino responsabilidades en sus familias, que es el primer rebaño de cada hombre aquí presente y de cada mujer que no tiene su esposo creyente. Es su rebaño, aquello que tiene que cuidar. Y es mucho más importante o prioritario partir por ese compromiso. Comprometernos profundamente con Dios. Comprometernos en obedecer en la familia y comprometernos para servirle en la iglesia y al mundo. Eso es lo que nos pide la Escritura. El apóstol Pablo, como misionero, renueva la acción de gracias que ya había hecho, como dije en el capítulo 1. En primer lugar, hay dos principios aquí. La perspectiva escatológica con la que concluyó el relato precedente. Fíjese el 2:12. Y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por eso también nosotros, aquí está haciendo referencia, no al reino instaurado ya, o al reino iniciado, sino al reino escatológico, cuando veamos el reino completo y consumado de Dios, y también su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo anuncié antes. Quiere decir que nosotros vamos a ver al Señor, no en el cielo. Bueno, los que mueran antes sí, los que muramos antes sí. Pero donde vamos a ver al Señor con todos nuestros sentidos es en esta tierra renovada, un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios vendrá a ser morada con nosotros. Y ya no habrá nunca más cielo y tierra. Dice que no habrá más mar. No es que no haya mar, sino el mar para los judíos era confusión, de donde venían los enemigos. Ya no habrá aquello, no habrá más dolor y no habrá más llanto. Eso dice la palabra de Dios respecto al reino de Dios y al cumplimiento en su gloria, a la glorificación o consumación de todas las cosas. Dios no quiere solo salvar su alma. Dios quiere salvarle a usted. Ha muerto por usted, no por su alma. Y no solo murió por nosotros, sino para la redención de la creación completa. Ese es el plan de Dios. Una nueva creación, una nueva sociedad, donde partamos con el potencial inicial y podamos desarrollarnos como seres humanos sin pecado. Sí, lo escuchó bien. Nos vamos a desarrollar de tal manera
que nunca habíamos visto. Seguiremos siendo seres humanos, con cuerpos glorificados, adaptados para vivir por la eternidad, como el cuerpo de Adán, que estaba para vivir por la eternidad. Y ese es el origen que vamos a recobrar. Así de maravillosa es la promesa del Señor. Inimaginable cómo el Señor va a salvar al cosmos completo, por amor de su nombre y también para la exaltación de su Hijo y para la salvación y alegría de su propio pueblo. En segundo lugar, Pablo también agradece lo cronológicamente primero, está hablando de su conversión, de cómo ellos recibieron la palabra de Dios, como lo que es, dice, como palabra, como la palabra de Dios. Él le recuerda cuáles son sus orígenes y remite, como dije, no tanto a la obra del Espíritu Santo como lo hizo en el capítulo 1, sino cómo ellos reaccionaron, cómo fue la acogida de ellos a la palabra de Dios. Así entonces enfatiza 2 veces lo que recibieron. Fue en realidad el propio mensaje de Dios. Y uno dirá, bueno, pero ellos reciben el autógrafo, la carta inspirada, escrita con la mano de Pablo. Sí, pero usted sabe que una epístola o un pasaje bíblico bien interpretado es palabra de Dios. No estoy yo dando mis opiniones, ni tampoco comentando un artículo del Mercurio, sino que lo que estoy diciendo es ponerle sentido, tratar de explicar lo que la palabra del Señor dice, y eso es palabra de Dios. Usted no me desobedece a mí, nunca, porque no me debe obediencia. Más que lo que la Biblia dice, obedezcan a sus pastores, porque esto es agradable, porque es bueno. Y lo que dice al final, háganle el trabajo fácil para que no se quejen. El apóstol Pablo sabía que los creyentes de Tesalónica habían creído en la palabra del Señor, la habían obedecido, pero estaban viviendo un estilo de vida conforme a la palabra del Señor. Y es lo que cómo estamos obedeciendo y cómo nuestra vida refleja el sermón dominical. Este es el principal evento y el principal día de esta iglesia. Alguien puede decir, oye, yo no pude ir a la reunión de hombres porque no sé qué, o no pude ir a la reunión de mujeres, no sé cuánto, o lo que sea. Pero este día es el centro y lo que le da sentido a todo el resto de nuestras actividades y a todo el resto de nuestra vida. Esto es la reunión dominical, el culto a Dios es central. ¿Por qué cree que están los mandamientos? ¿Que hay que santificar el día del Señor? ¿Apartarlo para Él? No es que el Señor sea un Dios extremadamente exigente. No. Nos dice que 1/7 de nuestra vida debe estar dedicada a Él. Y esto refleja que los otros 6/7 o los otros 6 días, alguien que me corrija si me equivoco, son para hacer toda tu obra. Quien no viene el domingo por razones superficiales es porque simplemente no ha planificado su día y no ha tomado en cuenta lo importante del mandamiento y la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia cristiana. Esto es el culto. Cantamos el Evangelio, oramos el Evangelio, ¿qué más? Lo leemos, lo escuchamos, lo proclamamos, lo vemos. Todo eso pasa durante el día del Señor. Por eso es tan importante el día del Señor. Es el primer punto de partida para el crecimiento y para la obediencia, porque aquí es donde realmente usted se conecta con la palabra de Dios, porque la hace con otros. Su religión no es individual. De hecho, nuestra relación con Dios es tanto personal como comunitaria.
Porque si fuera personal, simplemente nos tendríamos que quedar en la casa, ¿o no? Orando, leyendo, cantando, listo, culto. ¿No tiene imposibilidad? Claro que sí. Puede hacer un culto familiar, etcétera. Que está de vacaciones, no hay ninguna iglesia, lo que sea. Está enfermo, tenemos la posibilidad ahora de eso, de conectarse. No es que usted se quedó dormido, me voy a conectar al culto. No, llegue tarde, pero llegue. Entonces, Pablo evalúa a los tesalonicenses y salen aprobados respecto a cómo ellos han recibido la palabra del Señor. La actitud que tenían ellos era claramente por la acción del Espíritu Santo. Eso es innegable y lo vemos en el 1:5. Nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. También Pablo en esta sección habla de cómo ellos reciben la palabra de Dios, pero también cómo nosotros acogemos la palabra de Dios, como decía, domingo tras domingo. Y esto es como lo debemos aplicar. ¿Por qué? Porque para los tesalonicenses ser obedientes para la palabra del Señor era porque Pablo sentía que ellos obedecían. Él le daba la tincá que ellos estaban obedeciendo. No, porque su vida reflejaba que ellos obedecían la palabra del Señor. Evalúese con la palabra del Señor enfrente y con Dios enfrente. Mi vida es un reflejo de que yo obedezco al Señor. Si no es así, ore, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y enmiende el camino, porque nunca es tarde para volver a comenzar con Cristo Jesús. Nunca. ¿Por qué? Porque el Señor no nos da una camionada de misericordia cuando nos convertimos. Adminístrela porque si se le acaba, se le acaba. No. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones que el Señor nos da o renueva su misericordia día tras día. Y no solo eso, sino que dice que encontraremos la gracia acercándonos al trono de Dios en el momento que más la necesitemos. Me llevará a delicados pastos. Eso no significa que llevaba a las ovejas, el pastor, haciendo esa referencia en el Salmo 23, a un lugar lleno de pasto hasta que se empiparan las ovejas y quedaran tiradas. No. Los buenos pastos era muy difícil encontrarlo en el Medio Oriente. Es muy difícil. Hay una roquita. La roquita, la piedra grande, hace una condensación en la noche. Esa gotita corre a la orilla de la roca y ahí aparecen brotes verdes. ¿Por qué? Porque comían para eso un día. Y luego el Señor, ¿a dónde los lleva? Perdón, el pastor, ¿a dónde las llevaba? Buscaba otro pasto tierno para que comieran sus ovejas. Exactamente el Señor así nos da el pasto fresco que necesitamos día tras día. ¿Y por qué no lo hacemos? Tenemos dos opciones. O simplemente no es creyente o es muy porfiado. Necesariamente la obediencia a la palabra de Dios trae frutos en nuestra vida. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y esto no es legalismo. No. Muchos predicadores se quieren apartar del legalismo, cayendo prácticamente en un antinomianismo, que significa contra la ley. Como que no es necesario cumplir la ley. No es necesario cumplir la ley para la salvación. De hecho, nunca lo fue. Porque nunca el ser humano pudo cumplir la ley. Eso es problema, asunto zanjado, por lo menos entre los reformados. No podemos cumplir la ley. Incluso ahora no podemos tener obediencia perfecta.
como la que tuvo Cristo, y por eso se hace necesaria la justificación. Pero si tenemos una plantación llena de parras y una no está dando frutos, de hecho, un racimo está seco y medio mal hecho, ¿qué hace el viñadero? El viñador, ¿qué hace? Lo corta según Jesús. ¿Y qué hace con él? Lo echa al fuego. ¿El Señor qué dice sobre eso? Apartados de mí, nada podéis hacer. Usted ya está en el Señor, ya está en Cristo. Eso quiere decir que en términos espirituales estamos capacitados por el Señor para conocerle más, para estar cada vez más cerca de Él. Y eso es lo que cuenta, conocerle más. Alguien me preguntó el otro día, Vladi, oye, mira, ¿hay como niveles de fe? Entonces yo le dije, no hay niveles de fe. Le expliqué lo que era la fe. Y la fe es la que regala el Señor, obvio. Y la confianza que tenemos en Él. Pero inevitablemente uno cree más en Dios cuanto más le conoce. No es que sea una fe salvífica que a veces creo, a veces no creo. ¿Qué sabía el ladrón de al lado de Jesús? Que Jesús lo había perdonado, nada más. ¿Quién habrá sido? ¿No dice de dónde era? Estaban todos por sedición, ¿cierto? Menos Jesús. Bueno, por sedición también en realidad. Y lo cambiaron por Barrabás. Ese condenado no sabía nada, o muy poco sobre Jesús. Pero si nosotros llevamos 40, 50 o 10 años caminando con el Señor y no tenemos frutos reales de arrepentimiento, hay un problema. Tal vez no una parra que hay que cortar, pero por lo menos hay que arreglarla, hay que sanarla. Y el Señor está dispuesto para eso. Crecer espiritualmente, crecer en el Evangelio y en el servicio a Dios, siempre nos demanda algo. Y lo que nos demanda primero es obediencia. Si somos obedientes, tenemos el punto de partida, el primer paso para crecer espiritualmente en compromiso con la iglesia, en compromiso con el Señor. ¿Cree usted que la palabra predicada cada domingo es la palabra de Dios? ¿Cree usted que la palabra predicada cada domingo es palabra de Dios? ¿Reconoce usted que tiene necesidad de escuchar la Biblia para que su vida cambie? ¿Lo reconoce? ¿Sabía usted que cualquier esfuerzo por crecer espiritualmente, crecer en santidad y vivir para la gloria de Dios es inútil si estamos separados de la palabra de Dios? No nos va a resultar, no nos va a funcionar. ¿Cree usted que son suficientes las buenas intenciones separadas de un corazón abierto a la palabra de Dios para crecer espiritualmente? No es posible. No es posible. ¿Saben qué? Como dicen, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. No bastan las buenas intenciones. Vale decir, sí y no hay grados de fe. Pero no en el sentido de que nos pone uno más adelante que el otro, sino que lo que hace es que estamos conscientemente y sabemos conscientemente cuál es nuestro lugar en Cristo. A ver, lo explico de la siguiente manera. Alguien que está muy desconcentrado y está en un lugar, pero en realidad no está pendiente de dónde está, ¿ya? Por cualquier razón. Lo que hace la palabra de Dios es darle a conocer cuál es su posición. No lo cambia de posición, porque esa posición no cambia respecto de Dios y en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, pero lo que hace la palabra de Dios es hacernos conscientes de quiénes somos en el Señor. Y eso redunda claramente en frutos. Lo que le llamamos también crecimiento espiritual. Vivir en santidad, una doctrina abandonada. Abandonada. Porque hay cosas que sí se pueden tratar psiquiátricamente,
Pero esas cosas, la mayoría de las veces, también se deben tratar espiritualmente y como pecado. Si alguien dice que es ansioso y solamente busca ayuda psicológica o incluso medicamentosa, no va a solucionar el pecado de la ansiedad. La ansiedad es básicamente desconfiar de Dios y creer que lo más malo siempre está a punto de suceder. ¿Han visto ese video de los Chadillos? Vasito rojo de fiesta, abajo de unas escaleras grandes y un balde de pelotitas de ping-pong. Y dice, mis pensamientos más terribles haciéndose realidad. Dan vuelta las pelotitas y ¿sabe cuántas pelotitas de ping-pong caen en el vaso de abajo? Ninguna. Nos imaginamos lo malo, nos imaginamos que no vamos a tener esto en el futuro, nos imaginamos que no vamos a hacer nada. ¿Quiénes han pasado por experiencias terribles? Aquellos que lo han hecho saben que son menores que cómo se habían imaginado que eran. En segundo lugar, la gratitud también por su paciencia en el sufrimiento. Esto es una confirmación de su pronta aceptación de la palabra de Dios. Imagínense si no hubiesen sido obedientes, hubiesen renegado, hubiesen retrocedido. Pero ellos soportaron la persecución o las persecuciones y tribulaciones que tuvieron los tesalonicenses. De hecho, Pablo, recuerden, tuvo que salir escondido con Silas y Timoteo de aquella ciudad. Entonces, este era el motivo de la felicidad y la gratitud de Pablo y sus socios misioneros, como ya lo nombré. Lo que habían hecho era aceptar y acoger la palabra de Dios y de manera obvia, de manera, ¿cómo decirlo? Se me olvida esa palabra. Coherente con su fe, ellos habían aprendido a soportar el sufrimiento. En los Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo las iglesias estaban siendo perseguidas. Cómo al inicio de la era cristiana tenemos un mártir en el cual Pablo consiente su muerte. Esteban estaba allí y lo apedrearon, incluso en contra de la ley romana. No les permitía dar pena de muerte y lo hicieron igual. Entonces la palabra que se traduce imitadores, miren, está en el... Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y más adelante, más atrás también dice que son imitadores. Puede ser una palabra incluso peyorativa, ¿cierto? Imitadores. La palabra aquí se utiliza como imitadores y en la NBI dice siguieron el ejemplo, significa lo siguiente: no es actuar, no es imitar o no es como lo hace Kramer, que lo hace muy bien, ¿o no? ¿Conocen a Kramer, cierto? Lo hace muy bien Kramer, imitando a quien sea. Lo hace mejor que el propio doble de Luis Miguel, ¿cierto? Que creo que es Don Ramón, no sé si han visto eso. Cuando lo que significa literalmente esa palabra griega es ustedes se hicieron. Esto quiere decir que los tesalonicenses no lo hicieron de manera artificial, ni tampoco se pusieron frente al escarnio de manera voluntaria, porque eso sería claramente indigno y tentar a Dios, sino que ellos simplemente vivieron el estilo de vida cristiano, proclamaron el evangelio y eso significaba recibir persecución. Punto. Dice que somos bienaventurados cuando a nosotros se nos levanten calumnias
y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. O sea, si alguien si alguien le dice, lo ponen mal en público, por lo que hace ya no es calumnia. Solo mintiendo, ahí se transforma en calumnia. A nosotros los creyentes deberíamos ser felices, pero no andamos buscando ser mártires. Esto no significa que si nos van a perseguir, oye, vamos a estar más piola, no sé qué. No. Tal vez como lo hace la iglesia china en muchas partes de China, que evangeliza de manera subterránea. De hecho, hay un hermano, que no voy a decir de qué país, ni su nombre, ni qué país se fue, pero es un país donde se prohíbe estrictamente el evangelio, que entra con otra profesión para poder predicar ese misionero. De hecho, es verdad lo que estoy diciendo. No podemos decir el nombre en redes sociales ni en ninguna parte, ni siquiera en mensajes de texto, porque eso sería que a él lo van a pillar y van a desbaratar su ministerio. Eso vive la gente en otras partes del mundo. ¿A nosotros qué nos pasa? Nos da lata levantarnos el domingo muy temprano. No diga que no. O nos da lata orar o leer la Biblia. No les digo que todos entren al plan de lectura, y los que entraron, qué bueno, pero lea la Biblia, lea su Biblia. Aunque se demore 3 años, léala. Entonces, lo que hicieron fue adoptar este estilo de vida, como dije, seguir a Jesús, y eso trajo sufrimiento. Sin embargo, en la intensidad de la persecución en la historia no siempre fue la misma, esto está claro. De hecho, nosotros llevamos muchos años sin que nos discriminen, incluso. Ustedes saben que en la historia de Chile, nuestras iglesias sí eran discriminadas, ¿cierto? Por eso la iglesia de Valparaíso, de San Fernando, la iglesia de Concepción, sus entradas no son hacia la calle. De hecho, a la de Conce le llamaban la iglesia privada. Porque está el templo, sí, todo bien, y la gente entra. De hecho, es súper heavy en la de Concepción, porque uno tiene que darse la media vuelta y entrar por atrás. Y el presbiterio está en la muralla que da hacia la calle, cerrada. La iglesia de Valparaíso tampoco está a la calle, las puertas, de hecho, la de Valparaíso está construida más abajo. La de San Fernando también. No es directo a la calle, era porque teníamos ese tipo de discriminación. No nos podíamos sepultar en los cementerios porque eran tierra sagrada y no eran para herejes. Ahora está ese monumento a los despreciados de esta patria cuando nos tiraban ahí a nosotros, los evangélicos, nuestros cadáveres a la orilla del Cerro Santa Lucía, porque no había lugar en Campo Santo para un hereje. De hecho, hubo permisos especiales pedidos por José Miguel Carrera para que algunos de los gringos e ingleses que habían venido a pelear por la independencia fueran enterrados en cementerios y no tirados a cualquier parte. Luego tuvimos una parte del cementerio que se llamó, en el cementerio general, el patio de los disidentes. Y hoy día hemos empezado a experimentar otro tipo de persecución, porque es cancelación. Mire, un cristiano que hoy día dice la verdad es totalmente antisistema. Un cristiano que hoy día dice la verdad es antisistema. Porque estamos totalmente cancelados. Si uno quiere hablar desde la Biblia, capaz que ni te dejen hablar desde la Biblia. Y cualquier persona puede hablar de cualquier parte, pero nosotros, como es de la Biblia, no podemos hablar. Y esto probablemente va a seguir pasando, o no lo sabemos. Pero mientras comienza a pasar, tenemos que ser valientes y actuar en conformidad de la palabra del Señor, de seguir dando testimonio y soportar los sufrimientos.
De hecho, el apóstol Pablo hace una digresión en el 15:16 y habla de cómo mataron al Señor. O sea, miren, aquí ustedes están soportando el sufrimiento, pero les voy a decir cómo sufrió el Señor. Y el Señor sufrió por los mismos que lo están persiguiendo a ustedes, pero dice que estos mataron al Señor, a sus profetas y a nosotros nos expulsaron. O sea, lo acusa de matar a 3 grupos. Al Señor como centro, luego dice a los profetas y luego dice a nosotros nos expulsaron. ¿Qué significa eso? Significa que hay una continuidad. O sea, hay una sola iglesia y unos solos perseguidores, que fueron los enemigos dentro del propio pueblo de Dios, que persiguieron al verdadero pueblo de Dios. Eso quiere decir que vamos a encontrar muchas veces enemigos más terribles dentro de nuestros propios espacios de convivencia. Y de aquí, queridos hermanos, si han salido herejes, tristemente, no de aquí de la iglesia presbiteriana, y ustedes lo saben, de aquí, de nuestra congregación, han salido herejes que han abandonado la palabra de Dios. Y lo que han hecho es ir y buscar un lugar donde acepten sus herejías y seguir obrando como ministros del, comillas, evangelio. No se deje engañar. No se deje engañar. Porque no es sencillo. Aquellos que se han salido de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, ¿saben por qué salieron de nosotros? El hereje específico que salió de entre nosotros. Porque no era de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Pero no, abandonó la fe apostólica y predica ahora cualquier cosa, menos el evangelio. Ideología de género, feminismo, marxismo. Queridos, estemos atentos a aquello. El apóstol Pablo está dando gracias que ellos aceptan el sufrimiento. O sea, le está diciendo, miren, hubo persecutores aquí dentro de la iglesia, siempre, a los profetas, al Señor Jesús y también a nosotros. O sea, era el Israel de Dios el que siempre había tenido enemigos en sus propias filas y que los habían perseguido. Debemos cuidarnos de aquellos también. Pablo además acusa que su objetivo es mantener la fe judía. No es mantener la fe judía, sino que ellos no quieren que los gentiles sean salvos. De eso los acusa. Imagínense, están diciendo algo que saben que es de Dios y están diciendo que no es de Dios. ¿Sabe cómo lo calificó eso Jesucristo? ¿Alguien sabe? Cuando uno dice que esto no es de Dios y sabe que es del Señor lo que está pasando y dice voluntariamente que no es de Dios, que es del diablo, se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado es imperdonable. No agradan al Señor, dice. No agradan al Señor. Esta acusación Pablo la hace no porque tuviera algo en contra de ellos personal, sino que él la estaba haciendo porque sabía que había persecución en la iglesia de los tesalonicenses y que los verdaderos cristianos estaban peleando por eso. Fíjese que el Señor le inspira a Pablo escribiendo esta carta y luego pasa de nuevo a lo escatológico. ¿Qué dice en el 16? Y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Para que se salven, nos impiden para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores. Reina Valera 60, ¿alguien la tiene? ¿Qué dice Reina Valera en esa parte? Aquí dice la ira más extrema. Debería decir juicio de las más antiguas. El juicio. ¿Saben lo que pasa ahí?
que definitivamente, así como nosotros vamos al cielo nuevo y la tierra nueva, estos van a la destrucción eterna. Van al castigo eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Todos aquellos que fueron tras de ellos, allá van. El apóstol Pablo dice que estos que se oponen a la predicación del evangelio van hacia allá. Tristemente, yo he sido testigo de hermanos que tienen que ser promotores de la palabra de Dios y han sido enemigos de aquello. Entonces, queridos hermanos, la ira de Dios no es otra cosa que cuando venga el Mesías. O sea, vendrá el Señor, lo iremos a encontrar en el camino. El Señor destruirá a sus enemigos. En ese intertanto, que no tenemos la idea clara de lo cronológico, está el juicio final, donde todos van a estar de pie. Va a pasar todo, se van a leer los libros, pero se va a leer un último libro, que es el libro de la vida. Y aquel que no esté inscrito en ese libro será echado al infierno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, aquellos que se oponen al evangelio, tarde o temprano, van a ser condenados. Para ir terminando, si fuéramos perseguidos por nuestro estilo de vida, así como estaban imitando a la iglesia de Judea, los de Tesalónica, ¿saben que existe una fuerte posibilidad de que en un estilo de vida cristiano nosotros seamos perseguidos? Pero ¿saben qué? Esta persecución solo la reciben los cristianos que viven según la palabra de Dios. Porque el que no vive según la palabra de Dios no es que no viva con ninguna palabra, no es que no viva según ciertos principios. Esa persona se ha acomodado al mundo, se ha adaptado a la cultura imperante. O sea, esa persona naturalmente no tendría por qué recibir ninguna persecución. Así como Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Pedro cuando lo persiguieron y querían tomarlo preso? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No, yo no lo conozco 3 veces. Y luego cantó el gallo. Y saben que era súper evidente. Porque los galileos hablaban de una manera especial. Por ejemplo, ¿no está el Salo por ahí? No lo veo. Necesitaba un guaso presente. Aquí está mi ayumbre. Pariente. Cristóbal. Si a ti, a ver, en el instituto, ¿cacharon que era ahí del sur? No, es del sur, si es de aquí. ¿Tu acento te delata de que no eres de Santiago? A veces. Es que por eso quería el Salo. Supongamos que él es el Salo. Salo, ¿te delata tu acento? Claro que sí. ¿Sabes lo otro que lo delata? El mate. Y aquí, Paitoco, que está al lado también. Te hablo a ti, Nachito. Hay cosas que nos delatan del lugar donde somos. Es como, a ver, lo siguen los guardias en un supermercado una persona y le dice, oiga, tío, ¿para qué me sigue? No quiero ser clasista. Pero alguien, no sé, otro que le diga, José Ignacio, no, yo soy de la Pobla. No va a ser de la Pobla, porque lo delata la forma de hablar. Bueno, eso pasaba con Pedro. ¿Tú eres Galileo? No pasa nada. Algo así. O sea, pero si es Galileo, miren cómo habla. No dicen miren cómo habla. Pero por eso lo pueden identificar, porque tenían una pronunciación especial con las guturales del arameo. A nosotros a veces no se nos nota ni ese problema. Y como dice nuestro amado pastor, emérito de la Iglesia Presbiteriana, que pastoreó aquí al ladito, todavía es pastor, Pastor Eduardo Contreras, decía, él también se confesaba, decía, algunos de los creyentes somos agentes secretos. Nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos. O sea, son agentes secretos, espías. Eso es la cosa natural, ¿cierto? Porque aquellos que no están firmes en la fe
Y aquellos que no son elegidos, porque intentará incluso el anticristo engañar a sus elegidos, van a recibir la marca de la bestia en su frente y en su mano. Eso quiere decir que tanto en pensamiento como en acciones, esos cristianos van a sucumbir a la última cultura imperante, imperio, llámelo como quiera. A eso van a sucumbir, porque sus pensamientos y sus acciones no van a estar determinadas por la palabra de Dios, sino por aquello que dice la cultura. Y termina esa parte de la iglesia siendo evangelizada por la cultura actual. Entonces, queridos hermanos, oremos para que el Señor nos mantenga firmes, para que Él nos dé valentía de, aunque seamos perseguidos, aunque sea socialmente, podamos tener la valentía de dar testimonio de Jesucristo donde estamos. Hoy día sí están sufriendo nuestros hermanos musulmanes, evangélicos, cristianos, en países musulmanes. Los están matando. Porque los musulmanes no solo matan mujeres de su propia religión, matan a mujeres de otra religión y no lo hacen las policías, la policía moral. Lo hacen sus propios compañeros de universidad. En un país de África, una compañera dijo por un grupo de WhatsApp que ella le había ido bien en el examen gracias a Jesús. Sus compañeros la tomaron, la torturaron y luego la quemaron. No ha aparecido absolutamente en ninguna parte del mundo, porque era cristiana, simplemente por eso. Estoy seguro. Oremos para eso, para que el Señor mantenga firme a nuestros hermanos que hoy día están siendo perseguidos y nos mantenga firme también ante una eventual persecución en nuestro país. La persecución surge inevitablemente desde el exterior cuando un cristiano modela su vida según la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque